Bueno, bueno, buenas Bueno, tardes. te Mi nombre presento, es Joaquín Argons. vamos a dar lugar al último Ateneo del año 2024. Ah, Así que nos acompaña Joaquín Argons, cardiólogo del Instituto Cardiovascular Lesica, y va a hablar de un tema que, como decía Gaby, bastante novedoso e interesante, donde pocos sabemos poco acerca de esto. Así que muchos sabemos poco, digo, acerca de esto. Dale, hablemos de disautonomía y complicaciones en el diagnóstico y tratamiento. Todo tuyo, bueno, Gaby. perfecto. Bueno, se estima que hay aproximadamente 70 millones de pacientes disautonómicos en el mundo, aunque se cree que esta cifra está infradiagnosticada, ¿no? Ya que hay muchas disautonomías secundarias que pasan desapercibidos. La demora diagnóstica, incluso en los países desarrollados, es mayor a 5 años. ¿Sí? La infraestructura en Latinoamérica es baja, si bien no es muy costoso tener un laboratorio de disautonomía básico. Hay pocos centros diagnósticos en Argentina que se ocupan de esta temática y el desconocimiento de muchos médicos sumado a, a lo florido que es la clínica los pocos centros diagnósticos hacen que sea muy alto el error diagnóstico. Eso conlleva muchas veces a una mala utilización de los recursos diagnósticos y un alto costo también en salud. Y lo peor de todo es que se sobremedica muchas veces a los pacientes o no se les da el tratamiento correspondiente, que podría, en pacientes autonómicos con enfermedades graves, podría incluso revertir en estadios iniciales las patologías o y sobre todo brindarle una posibilidad terapéutica muy amplia que nunca se le da normalmente a estos pacientes. ¿Qué es la disautonomía? Básicamente hay una pérdida de adaptabilidad del sistema nervioso autónomo en cualquiera de los sistemas comandados por los mismos, ¿no? Sabemos que el sistema simpático se ocupa principalmente de lo que es el estrés a la huida y el sistema parasimpático principalmente de controlar todas las funciones vitales en estado de reposo. Pero ante cualquier perturbación del orden fisiológico normal, por cualquier noxa, ya sea un estrés ortostático, como cuando nos ponemos de pie, una maniobra de presión intratorácica, como sea el simple hecho de toser, un ruido fuerte que necesita la activación de la coordinación de la corteza límbica con el hipotálamo y el sistema nervioso autónomo para sensar ese estado de alerta y poder reaccionar rápido. Y ni hablar los trastornos a nivel genitourinarios y digestivos, que muchas veces son las manifestaciones iniciales de las disautonomías primarias. Y eso hace que los pacientes normalmente no sepan a qué médico consultar, ¿no? Al ser el sistema nervioso autónomo un sistema involuntario, los síntomas suelen ser difíciles de precisar para los pacientes, siendo característico lo que se conoce como brain fog, por falta de perfusión crónica, genera una especie de niebla mental en los pacientes, muchas veces también asociado a vértigo, síntomas de colon irritable pueden tener pueden ir al neurólogo porque tienen cefalea, al urólogo por vejiga neurogénica, al dermatólogo por síndrome de activación mastocytaria, etcétera, ¿no? Y al reumatólogo también es muy frecuente, sobre todo en intolerantes ortostáticos, ¿no? POTS, etcétera, que también tengan un síndrome de Ehlers-Danlos tipo 3 o alguna otra patología reumatológica que se presenten con síntomas disautonómicos. Bueno, no quiero entrar mucho en temas aburridos de fisiopatología, pero en la disautonomía es muy difícil arribar a un diagnóstico si no entendemos lo básico de la anatomía y de la fisiología del sistema nervioso, ¿no? Básicamente las fibras preganglionares y postganglionares del sistema nervioso autónomo son del sistema parasimpático, perdón, son colinérgicas. Las fibras simpáticas preganglionares son colinérgicas y las postganglionares son noradrenérgicas, salvo a nivel, ¿no?, de las glándulas sudoríparas, vasos sanguíneos del músculo esquelético y a nivel también de la médula adrenal, ¿no?, donde directamente son estimulados por acetilcolina, hacer directamente, hacer sinapsis con las células cromafines directamente, sin mediar los ganglios.
Bueno, para recordar, básicamente tiene una organización cráneo-sacra, el sistema parasimpático, ¿no? A nivel de mesencéfalo, protuberancia y bulbo, salen los pares craneales 3, 7, 9 y 10 parasimpáticos, y a nivel sacro, entre S2 y S4, salen los nervios sacros que se van a encargar de la inervación geniturinaria. ¿Sí? Después hacen, hacen estación tienen fibras presinápticas más bien largas, a diferencia del simpático que tiene fibras presinápticas cortas. Eso tiene una gran importancia en el tema para entender las alteraciones funcionales y las manifestaciones clínicas de los pacientes, ¿no? Normalmente el sistema simpático se encarga de mecanismos para protegernos ante mecanismos que necesitamos autorregular la presión, o sea, aumentar la presión rápidamente, ¿no? Como el estrés ortostático, todas las situaciones que nombré. Entonces, tiene un mecanismo de regulación que necesita, que es polisináptico, digamos, y libera una neurona puede estimular muchísimas neuronas porque libera más de 20.000 incluso neurotransmisores a través de las vesículas. En cambio, el sistema parasimpático tiene digamos, un funcionamiento mucho más fino, con una sinapsis monosináptica, y se encarga más de regular la variabilidad de la frecuencia cardíaca latido a latido, ¿no? Y eso es fundamental, ¿no? También es fundamental conocer que las fibras posinápticas, al ser largas, sobre todo el componente parasimpático, que es el que predomina en este tipo de fibras, son las primeras fibras que se lesionan normalmente en las disautonomías. Por eso, generalmente, las maniobras, como vamos a ver a continuación, de valoración del sistema parasimpático son cruciales si uno quiere diagnosticar la disautonomía en etapas prematuras, ¿no? El sistema nervioso también se organiza, que es muy importante para generar una respuesta rápida, eficaz. Tiene un sistema de bucles de retroalimentación, ¿no? Tanto desde los plexos cardíacos, con los ganglios simpáticos, como a nivel de medular, ¿no? El sistema simpático, que no lo dije porque lo pasé rápido, perdón, se origina en el asta intermedio lateral, ¿sí? Entre T1 y L2. Eh, y bueno, y hace sinapsis en los ganglios paravertebrales, y de ahí normalmente, sobre todo de T1 a T4, se encargan de la inervación cardiovascular junto con el ganglio estrellado. Y la información, ¿sí? Como vemos acá, que es recogida por los quimioreceptores, los varoreceptores y los mecanorreceptores a nivel tanto de de los cuerpos aórticos como del callado, se integra la información vía vago, a través del nervio vago, ¿sí? El noveno, el décimo par, se integra a nivel vulvar, donde está el centro de coordinación el centro cardiovascular vulvar, que está formado por el centro vasomotor y el centro cardioinhibitorio, que integran las aferencias recibidas de los varoreceptores, y depende de la presión arterial sensada por los mismos, van a generar una inhibición o una estimulación del sistema nervioso simpático. ¿Cómo se clasifican las disautonomías? Las disautonomías hay muchas clasificaciones de disautonomías. Yo encontré que la mayoría son complejas y poco pragmáticas, pero a fines de entender un poco el tema de cuál es la neurona afectada y cómo encarar el tratamiento, se pueden clasificar primero, bueno, en centrales o periféricas, ¿no? Las centrales no solemos ver tanto nosotros clínicos cardiólogos en la práctica clínica. La más frecuente que uno puede ver, sobre todo de esas autonomías centrales, es la enfermedad de Parkinson, ¿no? Pero bueno, hay otras sinucleinopatías, como la enfermedad dentro de las cuales está la enfermedad de Parkinson, ¿no? Como la atrofia multisistémica, también la falla autonómica pura, o la demencia por cuerpos de Lewy, que en todas esas tienen en común que se acumula esta proteína, la sinucleína A, y por un mal plegamiento, similar a lo que ocurre en la amiloidosis, se comienza la cascada de lesiones a nivel del sistema nervioso central. Las disautonomías periféricas son la mayoría que uno va a ver. Las más frecuentes que vamos a ver son las asociadas a diabetes, ¿sí? Asociadas a insuficiencia cardíaca. Hoy en día también
cada vez se ve más disnea asociada a apnea del sueño, y como dije antes, dentro de las primarias, que también pueden tener expresiones periféricas de la enfermedad de Parkinson. Es importante también diferenciar las disautonomías agudas de las disautonomías crónicas, ¿sí? Porque las disautonomías agudas, que son la mayoría que vamos a ver en la práctica clínica, normalmente obedecen a situaciones de hipovolemia, de infecciones, patologías paraneoplásicas, autoinmunes, que generan unas ganglionopatías que son más raras, más de índole de otra especialidad, pero bueno, que pueden generar un cuadro de disautonomía aguda o pandisautonomía, como se la conoce, que es la disautonomía cardiovascular, ¿no? Pero el paciente, aparte de tener síntomas de intolerancia ortostática, palpitaciones y falta de flujo cerebral, tiene síntomas, por ejemplo, alteraciones sudomotoras, ¿sí? Alteraciones de la circulación periférica y del funcionamiento de las vísceras en general. Y bueno, las disautonomías crónicas, que son las verdaderas disautonomías, ¿sí? Normalmente ni requieren un tiempo de continuidad, más de 3 meses para hipertensión, por ejemplo, neurogénica, más de 6 meses para fatiga crónica, etcétera, ¿sí? Son muy frecuentes y los factores, las causas más frecuentes que vamos a ver son las disautonomías en la tercera edad, la disautonomía diabética también, postinfecciosa, hay muchas, pero las principales van a ser sobre todo la diabética. Y bueno, y hoy en día, después del COVID, la disautonomía con COVID, por COVID, sobre todo el long COVID, se hizo cada vez más frecuente el diagnóstico en el consultorio. La clasificación de la disautonomía que considero más pragmática es dividir la disautonomía sobre todo por grupos etarios, ¿no? No me voy a concentrar en los pediátricos, que son más de resorte del genetista, que se presentan a edades muy tempranas, ¿sí? Sobre todo vamos a hablar de las que se presentan en la edad generalmente entre los 10 y los 40 años, ¿sí? Como los síntomas de intolerancia ortostática, como POS, taquicardia sinusal inusitada y la hipotensión constitucional, y los que vemos muy seguido, los vagotónicos, vasovagales, que muy frecuentemente también tienen intolerancia ortostática. Y bueno, y por otro lado, separar ese grupo de pacientes de las disautonomías neurogénicas, como las que dijimos, las sinucleinopatías y otras disautonomías que son las verdaderas disautonomías, esos pacientes que normalmente tienen fluctuaciones de la presión a lo largo del día, hipotensión diurna, hipertensión nocturna o supina, ¿sí? Que tienen grandes fluctuaciones, también postprandiales, y que tienen un gran deterioro de la calidad de vida y aumenta la mortalidad más de 4 veces en pacientes diabéticos y otras disautonomías. Dentro de POTS, más que nada, sobre todo para conocer la fisiopatología básica de POTS, ¿sí? Podemos clasificarla en la disautonomía. Bueno, POTS primero es una intolerancia ortostática, ¿no? Que ahora voy a hablar a continuación, pero cómo se clasifica bien, pero más que nada son pacientes que tienen síntomas de cansancio, falta de tolerancia al ejercicio, ¿sí? Hipotensión normalmente, aunque pueden llegar a tener en las variantes hiperadrenérgicas, que hay un exceso de noradrenalina, pueden llegar a estar con ansiedad, hipertensos, incluso hipertensión supina, son pacientes temblorosos que muchas veces consultan por migraña. La otra disautonomía más común dentro del POTS es la hipovolémica, que normalmente es por una falla en el reset de hormona antidiurética y también por aumento del pool venoso, ¿no? Son pacientes que generan un secuestro esplácnico y a nivel de los miembros inferiores, sobre todo, y bueno, tienen una hipovolemia que genera sobre todo la hipotensión y la taquicardia compensadora, taquicardia patológica, ¿no? Que se presenta en el POTS. Normalmente. Y la otra disautonomía, que también que se vio sobre todo después del COVID, es la disautonomía postneuropática, que ocurre clásicamente por mononucleosis o otras infecciones y patologías más raras, pero también se vio mucho en el COVID y se caracterizan sobre todo por afectar la fibra fina, las fibras distales, ¿no? Con alteraciones sobre todo cardiocirculatorias, ¿no? Rubicundez, cianosis distal o alteraciones de la temperatura. Es muy común también, quiero aclarar que muy común, la prevalencia es 9:1 más o menos aproximadamente en mujeres con respecto a hombres,
y también es muy frecuente encontrar un factor gatillo desencadenante en caso de POTS. ¿Cómo hacemos el enfoque diagnóstico de un paciente con disautonomía? Primero, como dijimos, ver que no sea una disautonomía aguda, suspender los medicamentos que les puedan estar generando disautonomía, ¿sí? Fijarse si el paciente no está hipovolémico, etc. Evaluar si es una intolerancia ortostática o una hipotensión ortostática. Y una vez que diagnosticamos la hipotensión ortostática, definir si es una hipotensión ortostática neurogénica o no neurogénica. Buscar signos de disautonomía sistémicas, ¿no? Generales fuera del aparato cardiovascular, para no pasar por alto a una disautonomía primaria, que podemos ser los primeros en diagnosticarla. Y bueno, y saber bien cuándo digamos, profundizamos con el abordaje diagnóstico y enviamos a los pacientes a un laboratorio de unidad autonómica para hacer pruebas más específicas. Bueno, esto un poco ya hablamos, son los síntomas generales, ¿no? Que puede afectar todos los sistemas. Sí, es importante, lo que quiero resaltar acá es que la importancia del interrogatorio, ¿no? De todos los sistemas, ya que es difícil y lleva mucho tiempo y costo realizar pruebas autonómicas complejas. Entonces, la verdad que el interrogatorio nos va a ayudar muchísimo, teniendo en cuenta la edad y haciendo una correcta anamnesis, poder, digamos, hacer una correcta propedéutica del paciente y arribar al diagnóstico. Primero diferenciemos la intolerancia ortostática de la hipotensión ortostática. Obviamente, en ambos hay síntomas de intolerancia ortostática, pero la hipotensión ortostática disminuye la presión arterial más de 20 milímetros de mercurio al cabo de 3 minutos, ¿sí? E incluso más de 30 milímetros de mercurio en los pacientes con hipertensión supina, ¿sí? Esta es la clásica, si uno le toma la presión al paciente con disautonomía, ahí podemos ver cómo el paciente, luego de estar parado 5 minutos, le tomamos la presión y tiene una hipertensión supina muy manifiesta, ¿sí? Y bueno, que al ponerse de pie tiene una caída muy abrupta de la presión, como podemos ver ahí, como cayó de 200 a 71, y lo que llama la atención acá es la incompetencia cronotrópica del paciente. Esto es algo característico de los pacientes con disautonomías de tipo neurogénicas, ¿no? Esa falla ya desde la fase 2 de Valsalva, ¿no? En la taquicardia refleja y el aumento de la resistencia periférica, que se puede ver normalmente en los pacientes. Y acá podemos ver en la imagen a la derecha, que puse una imagen clásica de un mapa de estos pacientes, donde se puede ver claramente las fluctuaciones de la presión arterial a lo largo de las 24 horas. Sobre la derecha podemos ver cómo predomina el patrón Reiser con altas y bajas en estos pacientes, con alteración clara del ritmo circadiano, la falta, ¿no? del DIPER fisiológico mayor al 10%, y muy llamativo es los valores mucho más bajos de presión que maneja durante el día, ahí parece haber dos fluctuaciones de la presión, dos descensos que podrían corresponder, por ejemplo, a una hipotensión postprandial. Una vez que nosotros vemos que el paciente, digamos, tiene incompetencia cronotrópica asociada a hipotensión ortostática o tiene síntomas claros de POTS o otra intolerancia ortostática, podemos profundizar un poco más para llegar a un diagnóstico de disautonomía más certero, y en eso las pruebas más sencillas para poder hacer en el consultorio es el test de Ewing, que básicamente es una batería de 5 pruebas que evalúan 3 pruebas que evalúan la función cardiovagal o parasimpática, ¿sí? Que consiste, como dije antes, de ver la variabilidad de la frecuencia cardíaca ante estrés, cualquier situación de estrés. Eso lo podemos ver con la variabilidad de la frecuencia cardíaca, por ejemplo, con la maniobra de Valsalva, con la respiración profunda, la variabilidad de la frecuencia en el ortostatismo, al ponerse de pie. Y las pruebas que evalúan la función simpática principalmente es evaluar la TA con el paciente en bipedestación, ¿sí? Y la respuesta de la tensión arterial a la contracción isométrica sostenida con un dinamómetro, ¿no? Básicamente no voy a hablar de todas las maniobras, sino de las más importantes, porque, ¿sí? Sobre todo la maniobra de Valsalva, porque es la que explica perfectamente la disfunción de los vasoreceptores, que es la principal causa de disautonomía, ¿no? Neurogénica, y la inicial, ¿sí? Antes de que haya una falla de las neuronas noradrenérgicas, ¿no? Acá podemos ver la maniobra de Valsalva. Bueno, primero cómo se hace básicamente la maniobra de Valsalva.
se mide siempre primero la presión basal del paciente, luego se insufla con el esfigmomanómetro más o menos 15 milímetros de mercurio por encima de la presión arterial sistólica del paciente, y luego de hacer una inspiración profunda, se le dice que haga una expiración forzada, normalmente por 10 segundos, aunque puede ser hasta 30 segundos incluso, pero normalmente se hace de 10 a 15 segundos, ¿sí? Y bueno, y luego se calcula el índice de Valsalva midiendo la variabilidad de la frecuencia cardíaca y la variación de la frecuencia cardíaca. Si uno toma la parte, digamos, de frecuencia cardíaca más baja, que viene luego de la fase 4, y la frecuencia cardíaca más alta, que viene en la fase 2, como ahora voy a explicar rápidamente, el índice de Valsalva debería dar esa variabilidad de frecuencia cardíaca mayor a 1,20. Bueno, acá podemos ver la clásica curva de una maniobra de Valsalva normal de un paciente que se divide en 4 fases. La fase 1 o de liberación, después hay un leve incremento de la presión, como se puede ver, que dura menos de 3 segundos, ¿sí? Pero luego ya cuando empieza la expiración, en el momento que uno expira, en el inicio de expiración, se produce un aumento de la presión intratorácica muy rápido, ¿sí? Que disminuye francamente el retorno venoso de cavidades derechas. Eso genera el reflejo de Breckenridge, que genera un aumento del volumen minuto por aumento de la frecuencia cardíaca compensatoria sensada por los mecanorreceptores. Pero ese aumento de la presión es transitorio. Después rápidamente, por disminución del volumen minuto derecho y la interdependencia ventricular lógica, termina disminuyendo la presión y el flujo sanguíneo. Eso se ensensa por los vasoreceptores, quimiorreceptores, ¿no? La caída de la presión arterial, sobre todo de la onda de pulso por los vasoreceptores y la presión parcial de oxígeno por los quimios. Y también por los mecanorreceptores, los cambios en la distorsión, ¿no? Eso genera una taquicardia refleja, ¿no? Con activación del sistema simpático, ¿no? Con la descarga alfa y beta adrenérgica, aumentando las propiedades cardíacas y las resistencias periféricas. Eso consigue la fase de estabilización de la presión, ¿no? Y obviamente, bueno, gracias a que disminuyó digamos, la descarga en los sistemas vasoreceptores, ¿no? A modo recordatorio, tienen generalmente tiene una descarga lineal entre los 70 y los 150 milímetros de mercurio de presión. Cuando la presión arterial aumenta por encima de 160, 170, ya no hay función de los vasoreceptores, y cuando disminuye por debajo de 50 tampoco lo hay. Y en esas situaciones de disfunción vasoreceptores extremas cuando se ven las clásicos clínica de presentación de los pacientes con disautonomía muy severa. Y abajo, solo a modo informativo, podemos ver con la maniobra de Valsalva en la insuficiencia cardíaca, como en la insuficiencia cardíaca leve se puede ver que la fase 1 es normal, pero hay una ausencia clara de la fase 4, ¿sí? Nunca se produce ese estímulo, o sea, por falta del estímulo, ¿no? No se produce la sobreestimulación y la cardioinhibición secundaria, ¿no? En cambio, la insuficiencia cardíaca descompensada, ¿sí? Habitualmente tienen lo que se conoce como la onda cuadrada, ¿no? Si uno le toma la presión a estos pacientes, van a ver que los ruidos de Korokov, que generalmente uno oculta el segundo y el cuarto ruido de Korokov, se pueden llegar a ocultar, sobre todo el segundo ruido, se oculta más de 10 segundos, ¿sí? Porque está muy prolongada la sístole, ¿no? Ventricular, por las altas presiones que maneja el ventrículo. Como se puede ver, bueno, en fisio lo sabíamos por el desdoblamiento de segundo ruido, etc. Y bueno, y esta onda cuadrada también habla de una hipertensión también postcapilar, ¿no? Sumada. Cuando hay solamente una hipertensión precapilar, normalmente lo que uno ve es una disminución de la amplitud, ¿no? de la onda, pero no una prolongación mayor a 10 segundos, como ocurre cuando ya hay una hipertensión postcapilar franca. Esto se ve medio mal, pero básicamente son, acá muestro un fallo eferente clásico en la hipertensión ortostática. La parte en A del gráfico de arriba se puede ver cómo la frecuencia cardíaca está fija y la abrupta caída de la presión arterial y la tardía recuperación, lo que tarda en volver a recuperarse de la presión arterial. Eso es característico de estos pacientes, muy distinto a los vagotónicos, ¿no? Que se sincopan, o los pacientes con
con hipotensión constitucional o intolerancia ortostática, que muchas veces son propensos ante deshidrataciones, infecciones o fármacos a tener síntomas que se recuperan mucho más rápido, ¿no? Ahí en B tenemos una falla aferente que es extremadamente rara, por eso no voy a hablar mucho de esta, pero es más que nada lo que se ve en pandisautonomías, en algunos síndromes de Guillain-Barré, paragangliomas, etcétera, donde se puede lesionar la vía aferente y estos pacientes, en vez de tener taquicardia refleja, como se ve en la fase 2, tienen una bradicardia y hipotensión desde la fase 2, ¿no? Son patologías que, si no requieren un tratamiento urgente, son incompatibles con la vida. Y la fase 4, el clásico vasovagal, no se ve estos cambios hemodinámicos, estas fluctuaciones de la presión características del disautonómico. Lo que se ve es que simplemente el paciente tiene una tendencia a tener una hipotensión constitucional, ¿sí? Pero compensa relativamente bien con la taquicardia, ¿sí? Hasta que tiene un reflejo cardioinhibitorio brusco que genera un descenso abrupto de la presión arterial, ¿no? Ese reflejo cardioinhibitorio característico también tiene que ver no solamente con una hipotensión constitucional y muchas otras causas que todavía están en estudio, sino también, básicamente, tiene que ver, ¿cómo se dice? Perdón, con una... no me sale la palabra, sí. Bueno, que tienen una hipersensibilidad de los mecanorreceptores, no me salía lo que quería decir. Tiene una hipersensibilidad de los mecanorreceptores, sobre todo las fibras tipo C, ¿no? Que son las que sensan el aumento de las presiones, ¿no? A nivel de las cámaras cardíacas, ¿no? Y pueden desencadenar un reflejo de Bessel-Harris, ¿no? Con vasodilatación y bradicardia refleja, ¿no? Muy marcada. Ni hablar si fuman, ¿no? O si están cursando alguna infección, etcétera, que puede aumentar también distintas sustancias como las prostaglandinas que sensibilizan mucho este reflejo. La variación de la frecuencia cardíaca con la respiración profunda es la otra maniobra más frecuente para evaluar la variabilidad de la frecuencia cardíaca. Lo que se evalúa específicamente acá, sobre todo, es la arritmia sinusal respiratoria, ¿no? Lo que se trata de hacer es de exacerbar esta arritmia sinusal respiratoria con la maniobra de Valsalva. Ahí se ve cómo en el gráfico de arriba no hay variabilidad de la frecuencia cardíaca en el paciente con las respiraciones prácticamente. En cambio, el de abajo tenemos una variabilidad normal, ¿sí? Lo normal acá están los valores de referencia, lo normal es que la variabilidad de la frecuencia cardíaca depende de la edad, ¿no? Pero si es claramente patológico, si es menor de 10, pero en gente joven, por ahí se usa un valor de corte mucho más alto, ¿no? Ya que los chicos, por ejemplo, tienen un valor de corte de 18. Pero bueno, menos de 10 es claramente patológico en todo grupo etario. Acá hay otras medidas de corte. De esto solamente voy a decir, porque de Valsalva ya hablé, el índice de Valsalva, ¿no? Que se calcula, que había dicho antes, más de 1, menos de 1 es francamente patológico y lo normal es arriba de 1,21. Y acá es el test de 30-15, que no lo dije, que lo podemos hacer en el consultorio, tomándole la presión al paciente y poniéndole un saturómetro, incluso se puede hacer, le tomamos la presión basalmente al paciente, lo ponemos de pie, y bueno, a la misma vez con el saturómetro vemos la frecuencia cardíaca basal que tenía el paciente, ¿sí? Normalmente a los 15 segundos en la fase 2 con máximo aumento de la frecuencia cardíaca, la que vimos en Valsalva, ¿no? Y a nivel, más o menos a los 30 segundos ocurre la fase 4, entonces lo que hacemos es calcular la variabilidad de la frecuencia cardíaca y la presión arterial, máxima y mínima. Eso normalmente debería ser mayor a 0,5. Si es menor a 0,5, significa que no hay una correcta variabilidad de la frecuencia cardíaca. Bueno, el test de Ewing, ¿cómo se interpreta? Es normal si todas las pruebas son normales. Se habla de una afectación inicial si hay 3 de las pruebas anormales, o 2 en el límite. Una afectación definitiva si hay 2 patológicas, y severa si hay 2 afectaciones patológicas, ¿sí? Y sobre todo asociado a pruebas de presión arterial patológica. Siempre cuando hay hipotensión ortostática neurogénicas, siempre tiene una mayor gravedad la disautonomía. ¿Cómo abordamos un paciente con disautonomías después de ver, diagnosticar la disautonomía? Estamos convencidos que tiene una disautonomía.
¿qué estudios básicos le hacemos al paciente? Bueno, le hacemos un laboratorio básico porque hay muchas causas que pueden generar síntomas muy similares, ¿sí? Y muchas patologías que pueden causar la disautonomía, ¿no? Obviamente, déficit de vitamina B12, el paciente puede estar anémico, ¿sí? Puede tener enfermedades de Sjögren, ¿sí? Sobre todo si tiene síntomas asociados, ¿no? De ojo seco, etcétera. Puede tener síndrome de mastocitosis, activación mastocitaria, que también se ve más frecuente en POTS hiperadrenérgicos, por eso también a veces en estos pacientes es útil pedir la triptasa. Metanefrinas, ¿no? Es fundamental las metanefrinas, sobre todo en las disautonomías primarias, y sobre todo ayuda mucho a poder dividir las aguas si es una lesión presináptica o postsináptica, ¿no? Las metanefrinas están muy disminuidas cuando la lesión es presináptica, como puede ocurrir, por ejemplo, en la atrofia multisistémica, y está disminuida en la falla autonómico puro, por ejemplo, pero no tanto como en las otras. Pero lo importante es que normalmente, ahora voy a hablar, pero cuando uno hace la prueba de bipedestación en laboratorio y mide las metanefrinas, tiene que aumentar claramente el valor de metanefrinas en sangre. Bueno, después hay muchas otras situaciones, hay que evaluar el eje adrenocortical siempre, descartando una insuficiencia suprarrenal, hormonas tiroides, ¿no? Que muchos pacientes tienen muchas veces síntomas que si bien no generan una disautonomía, pueden generar síntomas similares a síndrome de fatiga crónica, ¿no? Que es muy frecuente también en pacientes con POTS o síndrome de Ehlers-Danlos, ¿no? Nosotros por ahí vemos pacientes jóvenes que tienen tendencia a la hipotensión y que tienen prolapso de la válvula mitral, que lo seguimos y muchas veces podrían tener algún tipo de disautonomía y lo podemos controlar más de cerca. Bueno, pruebas adicionales que son muy útiles y muy fáciles de interpretar, como hablamos antes, el mapa. En este caso puse una imagen de un mapa normal, a diferencia del anterior, que no hay una clara fluctuación de la presión y donde se puede ver el dipping nocturno fisiológico. Es muy útil, ¿no? El mapa, el patrón Reiser del disautonómico es completamente distinto al de la apnea del sueño, insuficiencia renal y diabéticos cuando no tienen disautonomía, ¿sí? Digamos, el paciente con apnea del sueño es un paciente por ahí que es hipertenso durante todo el día y que a la noche encima le aumenta más la presión por un montón de mecanismos que conllevan finalmente a un aumento del tono adrenérgico. ¿Sí? En cambio, los pacientes con disautonomía franca tienen fluctuaciones a lo largo de todo el día y después nos vamos a meter en el tratamiento y quizás hay que tratarle la hipotensión diurna y la hipertensión nocturna por ahí con fármacos de acción corta. Otra prueba adicional muy útil para evaluar con la disautonomía, que lo podemos pedir desde el consultorio, quizás no es lo que más miramos en el Holter, ¿no? Estamos más acostumbrados a buscar pausas, a ver más que nada la frecuencia media, la mínima y la máxima, pero también tenemos que prestar atención a desviaciones estándar de los intervalos RR en el Holter, ¿sí? Ya que se ha visto que la variabilidad del intervalo de RR en el Holter es uno de los predictores más importantes de mortalidad cardiovascular, ¿sí? Cuando el valor normal es que haya una variabilidad mayor a 100, por lo menos, latidos a lo largo del día. Una variabilidad menor a 50 es claramente se asocia a infarto y agudo de miocardio. Y bueno, en algunos estudios también, menos de 70 también se asocia. Bueno, ni hablar, no hablé mucho, porque acá está el doctor Villamil, la importancia que tiene la disautonomía también a nivel de electrofisiológico y cómo está avanzando el tratamiento neuromodulador de los barorreceptores para tratar muchas disautonomías que eran consideradas refractarias, ¿sí? Está revolucionando mucho el tratamiento. Otras pruebas adicionales que podemos agregar, como dije, es el valor de catecolaminas. A los 5 minutos de permanecer de pie, el valor se debería duplicar, por lo menos normalmente en los pacientes. Y también las imágenes cardíacas, por ejemplo, la gammagrafía, ¿sí? Con metayodo, bencilguanidina, es muy útil para detectar denervación simpática, ¿sí? Es fundamental como marcador pronóstico de los pacientes con hipotensión neurogénica. ¿Sí? Sobre todo en pacientes con disautonomías primarias, ¿no? En la enfermedad de Parkinson se puede ver claramente cómo tienen denervación simpática normalmente, desde incluso estadios iniciales, mucho antes de la manifestación de la hipotensión ortostática. Y la atrofia multisistémica, si bien puede tener 25 a 30% de las veces marcadores de denervación, no es frecuente, no es tan frecuente como la enfermedad de Parkinson y
la alteración a nivel de la gamografía cardíaca. También puede servir para amiloidosis, etcétera, para un montón de patologías. Bueno, bueno, es útil en pandisautonomías con denervación simpática, y lo que me faltó decir es que en pacientes con deterioro moderado a más de la función ventricular, sean diabéticos, sean disautonomías primarias, tiene un valor muy importante para pronóstico y para, sobre todo, para ajuste de la medicación cuando queremos hacer un tratamiento más fino del paciente. El mesa vacunante lo dejé como último, un poco relegado, si bien es el que más uno conoce, el tiltés, ¿sí? Se usa más sobre todo para desautonomías, no para desautonomías, perdón, sino para los síncopes neurogénicos, para cuando sospechamos que el paciente es un vasovagal, ¿sí? Es muy incómodo de realizar a un paciente ortostático, les cuesta mucho tolerar a un paciente con hipertensión ortostática neurogénica esta maniobra, ¿sí? También le cuesta mucho a los pacientes con POTS, con toleración ortostática, se ponen muy taquicárdicos durante la maniobra, pueden generar arritmias, ¿sí? Pero generalmente estas pruebas sí se hace el tilt test en laboratorios especializados, ¿sí? Con un sistema que se conoce como FINAPRES, que lo que hace es detectar la variabilidad latido a latido mediante un saturómetro que detecta la presión arterial en el dedo, y eso permite no solamente tener un control mucho más estricto del paciente latido a latido, sino también conocer el volumen sistólico que tiene el paciente durante la evaluación y detectar así, por ejemplo, un POTS hipovolémico o pacientes cuando realmente todavía, como la cardiografía por impedancia, ¿no? Una valoración hemodinámica mucho más amplia del paciente. Bueno, los test sudomotores no voy a hablar porque es muy engorroso, solamente saber que el test más simple que se puede hacer a nivel sudomotor, básicamente, es el test cutáneo simpático, un test simple que se puede hacer con un electromiograma, estimulando las regiones distales, sobre todo generalmente a nivel del nervio peroneo o a nivel de las palmas y plantas, y uno lo que busca es ver si se desencadena ante un estímulo sudoración distal. La falta de sudoración distal normalmente obedece a lesión de la axonal posináptica, ¿no? También puede servir para diferenciar el Parkinson, la atrofia multisistémica, la enfermedad de Lewis, ¿no? Es característica la falta de sudoración distal, se le puede preguntar a los pacientes si tienen las medias húmedas después de hacer deporte, muchas veces los pacientes tienen la causa de la intolerancia ortostática también es esta falla en la sudoración, sobre todo durante el ejercicio, ¿sí? La falla de sudoración, sobre todo en la atrofia multisistémica, que muchas veces se acompaña también de anhidrosis central, una anhidrosis mucho más marcada que en los pacientes con Parkinson, que es más que nada distal la anhidrosis, ¿no? Hay otras pruebas más específicas que se llaman CUSART, etcétera, que se hace iontoferesis de acetilcolina y permite diagnosticar si la lesión es preganglionar o postganglionar, viendo si se estimula la secreción de acetilcolina y la secreción glandular, ¿no? Y las pupilares, que no voy a entrar ahí, que se hacen normalmente, se puede usar pilocarpina, por ejemplo, para evaluar lesiones del parasimpático, y cocaína y otras sustancias para evaluar el simpático. ¿En qué consiste el tratamiento generalmente de la disautonomía? El tratamiento no farmacológico es igual o más importante que el tratamiento farmacológico, sobre todo en las disautonomías que no son tan graves, en las disautonomías no neurogénicas, ¿no? Como POTS y otros síntomas de intolerancia ortostática, ¿sí? Es fundamental evitar estar de pie prolongado, ¿sí? Evitar caminar despacio, decirle a los pacientes, por ejemplo, es muy común que caminen muy despacio, sobre todo si son de ir de compras, etcétera, pueden presentar síncopes en la vía pública, ¿sí? O después, para los pacientes con hipotensión neurogénica, decirles que fraccionen la comida, que no hagan comidas muy abundantes. Muchos pacientes son diabéticos, tienen gastroparesia, tarda más en absorberse el líquido, los nutrientes, y pueden tener hipotensión franca después de las comidas. Evitar la deshidratación, decirle a los pacientes que se hidraten bien, siempre más de 1,5 litros por día, ¿sí? En pacientes jóvenes por ahí
libre, ¿no? Libre hidratación, igual que libre sal, sobre todo no hay que tener miedo en pacientes menores de 40 años, ¿no? Obviamente con estudios básicos cardiovasculares y todo relativamente normal, uno podría darle incluso hasta 12 gramos de sal por día, ¿sí? Normalmente uno le dice 2 cucharadas de sal, son 6 gramos, es el tope que uno usaría en pacientes mayores de 50 años por si acaso, tienen más riesgo de disfunción diastólica, etcétera, pero en pacientes jóvenes uno podría incluso aumentar hasta 12 y se ha visto que es uno de los tratamientos más efectivos para combatir este secuestro, digamos, este aumento del pool venoso, ¿no? Evitar, siempre cuando los pacientes viajan a las alturas, pueden llegar a tener una hipertensión neurogénica muy marcada, ¿sí? Casos de anemia también, hay que tratar las disautonomías. Hay muchas otras maniobras que acá veo que no puse. Usar medias de compresión graduadas es muy frecuente usar en este tipo de pacientes, ¿no? Para mejorar el retorno venoso. Incluso en algunos pacientes que tienen mucho secuestro a nivel abdominal, hay fajas abdominales o incluso faldas enteras, ¿sí? Que son otros pasos fundamentales que hay que ofrecerle al paciente como terapia no farmacológica. Y ni hablar el ejercicio, ¿no? Hacer ejercicios sobre todo isométricos, empezando en el plano horizontal, ¿sí? Para después ir al plano semi-inclinado, como puede ser pilates, yoga, natación. Son muy buenos ejercicios para decir a los pacientes. Después aquagym, que son ejercicios más graduales, progresivos, ¿sí? Hacer ejercicios, muchos pacientes se le hace hacer maniobras de cuclillas, perdón, eso genera un aumento de la sensibilización varoreceptora de forma natural y son uno de los ejercicios también más efectivos para combatir este tipo de patologías. El tratamiento farmacológico lo puse así un poco a propósito, no de vago. Me gustó mucho esta filmina, la encontré en unas clases que vi de Lucas Aparicio, que es especialista en disautonomía del Hospital Italiano, que lo que quiere marcar es que hay múltiples tratamientos, ¿no? Los de primera línea son sobre todo midodrine, fluorocortisona, hidroxidropa para la hipotensión neurogénica, ¿sí? Son los medicamentos más seguros, los más aprobados, y tienen las particularidades. Lo más importante es conocer la farmacocinética, la farmacodinamia y conocer cuál es la neurona afectada, si es colinérgica, noradrenérgica, preganglionar o postganglionar, y de eso va a depender básicamente el tratamiento, ¿no? Midodrina, fluorocortisona, la midodrina digamos, es un vasoconstrictor puro, es un agonista alfa-1 adrenérgico que va a actuar presinápticamente, aumentando la resistencia vascular periférica. Es muy útil, sobre todo para pacientes con hipotensión ortostática diurna o postprandial, o incluso hay pacientes que se desencadena después de darse una ducha de agua caliente. Entonces, en esos pacientes que uno requiere una droga que tiene una vida media, digamos, de 4 o 5 horas, uno quiere una droga de una acción corta para aumentar la presión ante situaciones puntuales, puede ser muy útil, ¿sí? Hay que estar atento, obviamente puede aumentar la presión y puede generar prurito en el cuero cabelludo sobre todo el primer tiempo de tratamiento. Son uno de los efectos adversos más característicos. La fluorocortisona es otra droga muy estudiada digamos, en la disautonomía, sobre todo es especialmente útil cuando hay un componente hipovolémico, ¿no? En el paciente, ¿sí? En un paciente, por ahí uno no lo va a usar de primera línea en pacientes por ahí con cardiopatía estructural, ¿sí? Por riesgo de sobrecarga, pero en pacientes que tienen un corazón sano, ¿sí? La fluorocortisona es una muy buena medicación para mejorar la volemia, ¿sí? Obviamente es un mineralocorticoide, entonces no hay que tener tanto miedo a los cambios metabólicos, si bien los puede generar, no como los glucocorticoides, ¿no? Sí hay que controlar el medio interno, sobre todo el potasio, por lo menos al mes de haber iniciado el tratamiento por la hipocalemia que puede generar, ¿no? Bueno, después estos pacientes, obviamente, disautonómicos, es muy frecuente las alteraciones psiquiátricas, ¿no? La depresión, la ansiedad. Muchas veces es difícil saber digamos, cuál es el huevo o la gallina, ¿no? Porque ambas patologías pueden coexistir y obviamente el tener una situación de POTS, de hipotensión neurogénica, es algo que generalmente al paciente lo va a deprimir y le va a generar mucho malestar y mucho desconfort. Entonces, habitualmente es muy frecuente que requieran tratamiento antidepresivo. Evitar antidepresivos tricíclicos y otro tipo de antidepresivos que alteran francamente
tanto la regulación central como a nivel de los vasoreceptores, y, y usar preferentemente, si se puede, sobre todo en, no sé, en chicos jóvenes que por ahí tienen déficit de atención, o pacientes que se sospecha que hay una falla efectora, digamos, noradrenérgica y le va a venir bien, por ahí un antidepresivo dual que también inhiba la recaptación de noradrenalina, ¿no? Eso es muy frecuente. Como, acá no lo puse, pero como puede ser, por ejemplo, atomoxetina. Bueno, esto no voy a hablar para no ser tan engorroso, esto ya lo hablamos más, básicamente. Otro tratamiento básico, obviamente, son los beta bloqueantes y siempre pensar bien qué beta bloqueante usar, ¿no? En los pacientes con POTS, sobre todo hiperadrenérgicos, puede ser necesario controlar con beta bloqueantes, es el tratamiento de elección. Cuando uno usa beta bloqueantes, acá, a diferencia de otras patologías que solemos tratar los clínicos y cardiólogos, ¿no? Acá preferimos por ahí un beta bloqueante no selectivo, como el propanolol, ¿no? Que también genera un bloqueo beta 2, ya que estos pacientes tienen muchas veces una falla, ¿no? En la vasoconstricción periférica, ¿sí? Si le damos un bloqueante selectivo beta 1, pueden llegar a tener una hiperactivación de los receptores beta 2, que como sabemos generan una gran hipotensión, son los principales mecanismos de regulación periférica sistémica, ¿no? A nivel del sistema musculoesquelético. El metoprolol también es otro beta bloqueante muy usado en pacientes con intolerancia ortostática, sobre todo en la taquicardia sinusal inusitada, aunque hoy en día se usa sobre todo en la taquicardia sinusal inusitada, ¿no? Esa taquicardia mayor a 100 con el paciente posición supina, o mayor a 90 en un holter de 24 horas. Estos pacientes generalmente se trataba clásicamente con betabloqueantes tipo metoprolol, pero últimamente la levagradina ha tenido muy buenos resultados y es el tratamiento de elección, porque actúa sobre la corriente de Fanny, también tiene alguna función sobre la modulación vasoreceptora. Bueno, esto ya hablamos, los ansiolíticos, ¿no? Y los antidepresivos en general. Neuropatía autonómica cardíaca, no podía dejar de mencionarlo, ¿no? Porque somos un centro cardiometabólico, es la patología que más vamos a ver nosotros en el consultorio como causa de disautonomía, ¿sí? Es muy importante diagnosticarla y es muy frecuente, aunque se diagnostica muy poco frecuentemente, y uno se concentra más en otras alteraciones, en otras neuropatías periféricas, ¿no? Como polineuropatía distal simétrica, ¿no? Del paciente diabético, neuropatía de fibras motoras, etcétera. Pero bueno, es muy frecuente, ¿sí? Y hay que diagnosticarla. Y lo que se vio, sobre todo, es que aumenta 4 a 5 veces la mortalidad una vez que se establece el diagnóstico de disautonomía en el paciente diabético. El estudio ACORD también mostró que tanto en pacientes diabéticos como incluso en pacientes con resistencia a la insulina, ¿sí? En pacientes en un estadio de síndrome metabólico, glucemia alterada en ayunas, etc., ya hay disautonomía y en esos pacientes no solamente tenían un gran aumento de la mortalidad, sino tenían mucho más riesgo de progresión a la diabetes lábil poco tiempo después del diagnóstico. Se recomienda en todos los pacientes diabéticos tipo 2 hacer screening al momento del diagnóstico y en los diabéticos tipo 1 por lo menos a los 5 años. Las manifestaciones clínicas en la disautonomía son muy variadas, ¿sí? Puede ir desde una simple taquicardia en reposo hasta una hipotensión ortostática franca, ¿sí? A medida que va progresando la lesión de los vasoreceptores, la glicosilación enzimática y acumulación de sorbitol y otros mecanismos por los cuales hay lesiones, digamos, dentro a nivel intraneuronal, digamos, intrínseca, no me salía la palabra,
en estadios finales ya se puede ver no solamente un claro fallo también eferente, ¿sí? Sino también puede haber una denervación franca cardíaca y el paciente tiene una incompetencia cronotrópica muy marcada, una disfunción miocárdica y tiene la frecuencia cardíaca fija directamente, ¿sí? Son pacientes con una mortalidad mayor al 50% cuando se llega a ese estadio, digamos, ¿no? Que es lo que hay que evitar y reconocer rápidamente la disautonomía antes de llegar tarde en el paciente diabético. También es muy importante la labilidad, ¿no? En la hipoglucemia que genera la disautonomía, como es más frecuente la hipoglucemia y que encima es asintomática en estos pacientes y puede generar graves secuelas en el mismo. ¿Cómo altera la función? Inicialmente se altera las filas largas del vago, como todas las disautonomías, ¿sí? Normalmente primarias, es mucho más susceptible a presentar afectación. Luego, secundaria al aumento del tono simpático, que está sin el freno del reflejo varoreceptor, ocurre la denervación simpática finalmente, y eso altera la contractibilidad siempre de Apex hacia la base. Bueno, esto ya hablamos de las pruebas de Ewing para el diagnóstico. El tratamiento no farmacológico es muy similar, ¿sí? Al tratamiento que hablamos antes. Hacer ejercicios en los pacientes que no pueden hacer ejercicio, también se le puede decir que haga dorsiflexión de los pies, que haga una especie de hand grip, ¿no? El hand grip se hace abriendo y cerrando la mano durante 3 minutos con un dinamómetro, ya que estamos, lo comento, ¿sí? Se usa la mano contralateral que se comprime con el dinamómetro, y sobre el esfuerzo máximo que genera el paciente se le dice que comprima con la mano contralateral a un 30% de ese esfuerzo máximo durante 3 minutos. Debería haber un aumento normalmente mayor a 16 milímetros de mercurio de la presión arterial. Otras medidas farmacológicas, obviamente un control estricto metabólico, ¿sí? Hay estudios contradictorios de uso de IE cara 2. Lo que sí es muy interesante es cómo los inhibidores SGLT2 han mostrado en estudios recientes beneficios, ¿sí? No solamente para reducir el peso y control glucémico, sino que mostró un descenso de la presión mucho más marcado que en los estudios clásicos que estudiamos de empalifosina, ¿no? En Parreg, etc. Estos mostraron un descenso de la presión incluso de hasta 8 mililitros de mercurio, ¿sí? Cuando se lo siguió por un periodo, sobre todo mayor a 6 meses. Y también es muy importante, muy interesante que la empalifosina mejora la función autonómica de los pacientes diabéticos y no genera taquicardia refleja, ¿no? Ya que tiene un mecanismo de acción que no es vasodilatador, sino que actúa neuromodulando los vasoreceptores y eliminando la carga de glucosa y sodio a nivel de la nefrona distal. Joaquín, andá redondeando así vamos Sí. terminando. Sí, Dale. bueno, otro ya hablamos, análogos a somatostatina, son muy utilizados para la hipotensión postprandial, se usa mucho el octrótide, ¿sí? También se puede usar ascarbosa, ¿no? Ese tratamiento que no se usa nunca para diabéticos puede ser de utilidad en los pacientes que tienen gastroparesia, ¿sí? Citato cafeína se usaba antes para estimular sobre todo la frecuencia respiratoria, ¿no? O para salidas de cirugías que están con apneas, que es otra causa, ¿no? La posquirúrgica de disautonomía aguda. Y bueno, por último, el ácido lipoico también ha mostrado en algunos estudios una mejoría franca en pacientes diabéticos. Eso básicamente es muy largo el tema y es muy complejo. Leí muchas fuentes y es muy difícil reunir todo, pero creo que el mensaje fundamental para llevarse es que hay que hacer un correcto interrogatorio de los pacientes, tomar la presión del paciente en posición en bipedestación, preferentemente hacerlo acostarse al paciente 5 minutos antes de tomarle la presión, ya que más del 50% tienen hipertensión supina, ¿sí? Y vamos a infradiagnosticar muchos pacientes con hipertensión ortostática, y después le podemos poner por lo menos el saturómetro en el dedo al paciente y ver la variabilidad de la frecuencia cardíaca para arrimar nuestra sospecha diagnóstica.
interrogar bien y después ahí vemos a quién derivar el laboratorio de disautonomía. Uno podría derivar sobre todo hipotensiones ortostáticas, estadio 3 y 4, ¿sí? Que son hipotensiones ortostáticas de muy mal pronóstico, que se hipotensan más de 30 milímetros de mercurio en menos de 5 minutos, y en estadio 4 incluso muchas veces antes de ponerse de pie el 50% de los pacientes ya se hipotensó. Y en pacientes con un POTS que tienen una que les afecta mucho la calidad de vida, o en pacientes por ahí con síncopes recurrentes que no encontramos la causa también. Nada más, muchas gracias. Bueno, gracias Joaquín. Impresionante, largo y tremendo la cantidad de información que tiraste. Y no, Tomá un se poco de me... agua. Sí. Bueno, ¿alguien quiere Ah, dar una vos, vos. opinión? ¿Quiere un comentario? Alejandro, que te veo ahí con ganas de agarrar la posta. Deja de compartir, Sí, por favor, Joaquín. Sí, me acuerdo, Teo, ¿qué? ¿Para qué sacaste el otro? No. Hola. Sí. Teo, recuerdo que vos comentaste un paciente hace poquito que viste que estaba prácticamente invalidada, una mujer eh, que estaba con una disautonomía brutal, casi no podía deambular, Ujú. casi no la podían estudiar, ¿no? No sé, creo que no sé, Teo, si la puedes comentar. Sí, en este caso era una mujer de unos 60 años con una antecedente de una amiloidosis AL que había respondido adecuadamente al tratamiento quimioterápico, pero había desarrollado una disautonomía tal que tenía una gastroparesia extremadamente difícil de controlar, casi que era comer y vomitar, casi no podía comer, y estaba postrada por la hipotensión ortostática que tenía cada vez que se levantaba, no se podía levantar al baño, digamos. Esa mujer estaba tratada eh, con midodrine varias veces al día, tenía 5 miligramos en varias ocasiones al día y además tenía, al haber quedado algo anémica en contexto de la amiloidosis y demás, aprovechaban el efecto de la eritropoyetina, el efecto hipertensor para también tratar la disautonomía que tenía. Ujú. Eh, Vale. bueno. Sí, quería hacer primero felicitarlo por la presentación, más la elección del tema es desafiante. Realmente el tema de las desautonomías está creciendo muchísimo y es muy difícil de abordar porque la ven tanto los neurólogos y ahora los que hacemos la parte de síncope. Recién en las guías del año 2021 o 22 creo, se integró todo un capítulo de, de disautonomías y del estudio. O sea que es un tema relativamente nuevo y muy complejo porque tiene muchas aristas, ¿no? Así que me pareció, a los 3 minutos que escuché la charla, dije, ya fue suficientemente buena porque despierta el interés de algo tan complejo y divertido como las disautonomías. También un poco frustrante, porque en muchos casos no llegamos a grandes soluciones, quedamos haciendo un poco de todo, pero vamos probando y los pacientes siguen sincopando. Quería agregar dos cositas nada más. Que muchas veces los pacientes ocultan la medicación que están tomando, por eso es muy importante lo que dijo él acerca del interrogatorio. Por ejemplo, recuerdo una señora que usaba finasteride para el pelo y tenía hipotensión marcada por o metanfetaminas o anfetaminas por la parte de bajar de peso en mujeres que están buscando un poco verse mejor, en fin, siempre hay detalles muy difíciles a veces de encontrar o toman diuréticos para bajar de peso, en fin. Así es. Eso por un lado, o dietas especiales. Y uno dice, está disautonómico, pero no encuentra la causa y bueno, y ahí está parte del tema, una pequeña parte del tema, ¿no? La otra cosa es que se ha probado
en las disautonomías que generan síncope, y no hay causas explicadas y demás, un equipo, un marcapaso, que es el marcapaso que tiene una función CLS. Es un marcapaso de la línea Videotronic que yo utilizo ya cuando no tengo forma de soluciones farmacológicas y demás, los momentos que detecta cambios rápidos de la impedancia a través de un loop que va registrando latido a latido de impedancia. Entonces es muy, muy rápido y eso les da a los pacientes algo de tiempo para poder acostarse o cuidarse. No siempre dejan tener el síncope, pero les da tiempo para no golpearse la La cabeza. cabeza, Y claro. muchos de los casos evitan el síncope. Ese es un dato interesante también. Y en cuanto a las drogas y todo lo demás, en realidad, la verdad es que yo no tengo muy buena experiencia con mi Midodrine, porque después se hipertensan, no lo toleran. Esa vez termino la fluocortisona como una de las opciones más interesantes. La ivabradina solamente en gente joven la uso, con radicales sinusales inapropiadas. Este, pero bueno, es un tema enorme que todavía está en pleno desarrollo. Ajá, Gracias por la charla, muy, muy buena. Gracias. excelente. Eh, eh, Joaquín, Sí, ¿cómo podríamos organizarnos? Porque evidentemente eh, creo que por ahí, digamos, frente a la detección de algún paciente en el que sí. observemos esto, síncopes repetidos, pacientes diabéticos, presurometrías con variabilidades enormes, holters con caída de la variabilidad, Ya, te bueno, frisás. pacientes que cumplan con algunos de estos criterios o una maniobra de Valsalva que nos llame la atención. Sí, pacientes que cumplan con estos criterios y que le hacemos una maniobra de Valsalva y bueno, y entonces por ahí estaría bueno quizás esos pacientes que los veas vos o que hagas un filtro de estos pacientes y luego a quién dónde hay un laboratorio de disautonomía a donde sea confiable y se puedan enviar estos pacientes. Mira, yo obviamente no conozco mucho el tema, pero sé que, porque lo seguí mucho y lo sigo, Lucas Aparicio, que es clínico, especialista en hipertensión y desautonomías del Hospital Italiano, trabaja en este tema hace un montón. Ese es el único centro que yo conozco que manejan este tema Ahí, con cierta regularidad. mira, hay dos centros. Uno es el italiano, que tiene un equipo que es el equipo que se usa para medir BOP, y con el equipo que se usa para medir BOP, que se hace a nivel radial y a nivel femoral, tiene un programa donde a través del electrocardiograma de alta resolución se puede hacer un cálculo del flujo adrenérgico y colinérgico. La Fundación Favaloro tiene un Finapress y usa el Finapress para evaluar la disautonomía, y el otro que hace esto es Pedro Forcada, que lo hace en DIM, en Ramos Mejía. Son los lugares donde en Buenos Aires se hace algo de todo esto, muy aproximado, porque lo único la información que te brindan es si el simpático o el parasimpático son los que están predominando en determinada situación, pero no son estudios que todavía sean absolutamente precisos como para decir dónde está el problema, sino básicamente lo que te dicen es fisiopatológicamente cuál es el sistema que está en juego y que está alterado, ¿no? Bien. Sí, cuando tienen síncope yo se los mando a Alejandro Villamil, de todos modos, No, ¿sí? eso por supuesto, no Es- estamos hablando de disautonomía sin síncope, ¿no? Está. Claro, bueno, yo estaba pensando recién, a- el Holter sirve porque uno ve los índices de frecuencia cardíaca y ahí ya tenemos un dato bastante sencillo. Pero Claro. también, por ejemplo, muchos pacientes vienen con medicación, vienen con amiodarona y beta bloqueantes, y ese falsea. y tienen SDDN de muy ocasión. Entonces, no todo lo que vemos es disautonomía, sino a veces Por efectos medicación. farmacológicos. Claro, Tal cual. claro. Un sí, sí. dato.
Yo no lo puse agregar. porque se hacía muy extensa la charla, ¿no? Pero para la preparación es muy tediosa la preparación, ¿no? Todos los fármacos que tenés que suspender, como el ácido vanicillin-mandélico y esa, que hay que suspender cafeína, todo por lo menos Es 8 horas re antes mínimo, complejo. ¿sí? Es re complejo, Sí. por eso te felicito, porque hiciste un compendio. ¿Sabes lo que nos pusiste en estado de alerta de lo difícil que es el tema para Sí, Muy claro. abordar? difícil. Y de Me agarró todas una las dudas laguna un que par de veces porque me mareé y ahí fue Claro. seguramente alguna información no Ahora, era tan precisa. de Sí. cualquier manera, yo sigo insistiendo que el tiltest sirve, porque, por ejemplo, yo tengo una disautonomía, una paciente con yo, con un cuadro claramente que parece disautonómico, rápida, como una hipotensión ortostática o respuesta ortostática, precoz la tiene tardía, a los 30 minutos, eso es casi como una denervación, se ve en diabéticos, se ve en amiloidóticos también, en fin. Eh, eh, Todo eso, el tilt test te puede dar una información adicional. Este, yo hago a su vez algo que se llama fast tilt test y eso también me ayuda a ver respuestas vasoactivas. En fin, es un tema fascinante, pero todavía no se ha dado, lamentablemente. Los Em, derivaremos como parte del estudio. Ujú. yo creo que Sí, podríamos hacer mirá, un equipo de trabajo, ¿eh? Claro, sí, eso, claro. Me estimula esto para juntarme con vos y por ahí ver de hacer algo Sí, en conjunto. tendría que adiestrarme, pero sí. ¿Está Sí, bien? sí, sí. Pero, Obviamente, sí, sí, tendría que. No tengo experiencia, la verdad que todo lo que estoy diciendo lo estoy diciendo desde la teoría, de lo que estuve leyendo esta semana, ¿sí? Lo que yo hago, Sabés lo más que que yo el hacía en mi consultorio y a poco y 98%, nada de esto. No voy sabés a más que mentir. el 98% de la gente, te aseguro. No, a mí me hace pensar un poco escucharlos, que es como un punto ciego de todos nosotros. Yo ahora Sí, que lo escucho a Joaquín, me doy cuenta en varios pacientes que tengo algunas cosas de estas, que sí, totalmente. A no mí me lo pasó esta veía. semana que Así sentía que que todos eran está bueno. disautonómicos. no, pero, perdón, con el Claro, flujo, claro. con el flujo de pacientes que tenemos mayores de 70, 75, 80 años, esto es recontra frecuente. Lo dijo bien claramente él, Así la que me hipotensión parece que ortostática y la hipotensión postprandial es de lo más frecuente que tenemos. Nosotros por en el eso Hospital creo Cruce que tenemos, perdón, nosotros en el Hospital Cruce teníamos muchos casos de disautonomía por los pacientes que van a trasplante hepático, Ah, es por por supuesto, claro. ejemplo. Sí. Entonces esos tienen amiloidosis, una serie de condiciones, y realmente por ahí le haces el trasplante hepático, algunos mejoran, pero quedan con una disautonomía de la gran 7, ¿viste? Por eso tuvimos que estudiar bastante el tema, porque nos los mandaban a nosotros antes del trasplante para ver si eran pasibles de ser trasplantados, teníamos que tomar decisiones difíciles, Sí. así que es muy complejo y a no... mí me parece, Guillermo, que estaría bueno si lo que vos no, dijiste, vale. Ale, que lo que vos dijiste, ¿no? De por ahí juntarte con Joaquín y por ahí armar alguna propuesta Un que creo que lo gabinete. más interesante es, claro, y sería un poquito para mí lo que sería es, ¿cuáles son los pacientes o qué paciente con qué condiciones se tiene que prender la lucecita y tendrían que pasar por un consultorio de evaluación de disautonomía? Eso. Para mí ¿Puedo habría que decir armar algo que me eso. olvidé? Hay Sí, mucho. Absolutamente. Perdón, ¿eh? Sí, Me olvidé de mencionar, que por ahí es obvio, pero yo no lo sabía, hay muchos puntajes de evaluación ¿no? de la desautonomía que tienen una sensibilidad y especificidad superior al 90%, que ya hay bueno. muchos protocolos de preguntas. claro. SAS, había uno CAS, y bueno, que dicen todas las preguntas que se le puede dar a pacientes, por ejemplo, como para tener una aproximación mucho más certera, ¿no? Porque es muy difícil acordarse bien todo el algoritmo de preguntas Bueno, que uno tiene que hacer. bueno, El último comentario que podríamos para tener agregar eso a disponibilidad. algo de color que quería comentar, es que lo que yo he visto en los últimos años era post-COVID, COVID y post-COVID, fue la gran disautonomía que provocó el COVID en los pacientes, tanto en la fase aguda como en la posterior. Y después de eso, la SAC llamó a una
a un grupo de expertos para estudiar eso, dentro de lo cual me tocó estar, y verdaderamente todo lo que hizo el COVID fue amplificar al máximo los síntomas disautonómicos. El que tenía síncope, síncopó más, el que tenía vasomotor o ortostatismo tuvo cuadros más graves, incluso cuadros prostáticos infernales. La hipotermia fue uno de los síntomas más típicos que después fueron estudiados. Entonces, lo que quiero decir es que a veces la disautonomía no es la típica que uno ve, sino que pueden ser por amiloidosis o trastornos hepáticos o demencia o todos esos cuadros de atrofia cerebral o todo lo que dijo Joaquín, sino que también por cuadros virales parecidos o símil COVID. Hay que tenerlos en cuenta. Bien. Bueno, les agradecemos a todos. Bárbaro. Es el último del año. Felicitaciones, El Joaquín, año que viene gracias. volvemos seguramente en marzo, así que gracias por participar. Chau. Y quedan No, grabados sí, y Gracias, siguen gracias, estando Joaquín. disponibles en el canal de Gracias. YouTube para los que quieran verlos. Chau, hasta luego. Que sigan bien. Muchas Gracias, gracias, chao, chao, Joaquín. buenísimo. Gracias, Joaquín. Felicitaciones. Gracias. Gracias. Muy Excelente. bueno, muy bueno. Excelente, excelente.